propuestas son de reformas y adiciones constitucionales. Tienen que atender a un procedimiento distinto al procedimiento que establece el legislador ordinario, que es el caso concreto de las propuestas del PRD. El PRD específicamente señala reformas o adiciones a 12 ordenamientos jurídicos, leyes secundarias, la disminución del régimen fiscal, entre otras, la autonomía presupuestal de Pemex, la autonomía de gestión, entre otros aspectos. Que a mí en lo personal comparto la opinión de la propuesta del PRD, en la que considero que no es necesario establecer reformas o adiciones a la Constitución para modernizar petróleos mexicanos. En cuanto a las propuestas planteadas en el 2008 por el anterior Ejecutivo Federal, pues todas esas propuestas fueron a leyes secundarias. En ningún momento se planteó, o se lo quisieron hacer, reformas o adiciones a la Constitución. Mucho se ha dicho, y sale a colación el tema de los contratos incentivados. En los medios se argumentó, sobre todo los actores políticos, han planteado que los contratos incentivados o los contratos de servicios establecidos en la reforma energética del 2008 son ilegales o inconstitucionales. Ahí cabe destacar, y que es un tema recurrente. Traigo el engrose de las dos controversias constitucionales, la 98/2009, la 97/2009, que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Insisto, desde el punto de vista formal, estrictamente formal, no podemos hablar de una violación a la Constitución o violación a algún ordenamiento jurídico. Y déjenme, les comento brevemente el caso de las dos controversias constitucionales. El director jurídico de la Cámara de Diputados le correspondió elaborar los argumentos jurídicos pues, para sostener la inconstitucionalidad tanto del reglamento de la ley de Pemex como del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. También, en el caso concreto, el senador Graco Ramírez, él plantea un punto de acuerdo y ese punto de acuerdo se incorpora en las discusiones de las controversias constitucionales. Si ustedes me preguntan qué discutieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y específicamente la ministra Beatriz Luna Ramos, se fue a los argumentos jurídicos planteados en su momento por el senador Graco Ramírez. O sea, eran los argumentos sólidos que se plantearon. Y con todo respeto al director jurídico de aquel entonces, no planteó argumentos de carácter jurídico y tales controversias fueron declaradas válidas y legales. Yo sé que desde un punto de vista formal y jurídico cuesta trabajo a veces plantearlo en esos términos. Soy abogado y pues, me circunscribo estrictamente a lo que establece la norma. Si no comparto la opinión de la Suprema Corte de Justicia o del Pleno de este órgano jurisdiccional en este momento, puedo decir que a lo mejor es injusta, sin embargo, es válida y legal. Perdón, una de las últimas preguntas, ¿por qué el interés de las empresas privadas en el petróleo? Si ven la narración histórica desde el constituyente de 1917 y todas las reformas que ha tenido, reformas o acciones que tiene el artículo 27 constitucional, pues sí hay un interés de los privados en Pemex, pero es un interés lucrativo específicamente.
ya los constituyentes del 17 pues, definían de manera clara la percepción que tenían los extranjeros. Los extranjeros les interesa el lucro, les interesa la ganancia de manera específica. Pero bueno, hasta en tantos no veamos formalmente este proceso de reforma constitucional, hasta en tanto podemos plantear que es ilegal o que es inconstitucional. Muchas gracias. Pasamos a la segunda y última ronda de preguntas. Se las he entregado tanto a Nacho como a Alejandro, y entonces les rogaría a ellos que pudiesen comentarlas y dar respuestas. Enviado otras preguntas. La primera parece absolutamente pertinente, digamos, sobre ¿es constitucional o no constitucional o inconstitucional la desincorporación que se ha dado, digamos, la venta de la mayoría de acciones de la República Pajaritos por parte del gobierno mexicano? Sería, digamos, 58% en inversión privada, no 42% en manos del Estado mexicano. Es absolutamente inconstitucional. Lo que pasa es que habría que ver quién puede, digamos, poner el recurso necesario para impugnar la constitucionalidad de ese acto. En nuestro derecho público, pues un amparo no puedes compararte con base en eso. Podrías haber metido únicamente una controversia constitucional que corresponde a la mayoría del Senado o a la mayoría de la Cámara de Diputados presentar esa controversia constitucional para impugnar precisamente la inconstitucionalidad, denunciar la inconstitucionalidad de ese acto y que ese acto pudiera ser revertido. Entonces, si el Senado o la Cámara de Diputados no han actuado, es que porque no hay la mayoría política, digamos, que tenga capacidad de utilizar ese recurso. Pero efectivamente, como ciudadanos, no tenemos instrumentos en nuestro sistema jurídico para defendernos de este tipo de violaciones a la Constitución, por más que se haya empleado el derecho de amparo en el 2011. Otra pregunta muy importante, porque voy a decir dos cosas, algunos puntos significativos, es la tendencia en el mundo es a incorporar, digamos, al derecho local, al derecho nacional, tratados internacionales y por encima incluso de las constituciones, y a someterse a tribunales internacionales. Lo primero que hay que señalar aquí es que esta tendencia sí es efectivamente real, pero es fundamentalmente en materias de derechos humanos, en materias de derecho laboral, no necesariamente en este tipo de controversias. Pero esto también da pie a otro problemita, un problema también significativo y importante que tiene la legislativa de Peña Nieto. Nosotros tenemos un tratado de libre comprensión de Norteamérica, en donde en el momento que se negoció ese tratado hubo ciertas reservas sobre hidrocarburos y energéticos, electricidad, precisamente por las características de nuestra Constitución. En el momento que eliminamos esas características de la Constitución, esos mandatos constitucionales, esas determinaciones constitucionales, evidentemente entramos a renegociar toda la parte energética y todos sabemos el interés que tiene toda la América del Norte en los recursos energéticos de nuestro país. Entonces, abrimos una puerta para algo que ya hemos logrado, digamos, articular. Y finalmente hay una que me parece muy importante, una tercera pregunta que es muy importante. Todos estamos hablando del petróleo, estamos hablando de Pemex, pero sin embargo también lo que nos están proponiendo es privatizar descaradamente y de manera abierta la generación de energía eléctrica. Aquí creo señalar por qué. Sí. ¿Por qué sí están vinculados ambos debates, aunque no estén en el primer plano, la generación de energía eléctrica? Porque supuestamente el planteamiento es que las reservas extraordinarias que tenemos de gas shale es precisamente se privatiza esta posibilidad de generación para que haya inversión privada en la exploración y extracción de gas. Esto, como está vinculado a hidrocarburos, va articulado exactamente de la misma manera. El eliminar esta prohibición de hidrocarburos
impactaría la electricidad. Pero también, seamos honestos, ¿por qué no está en el primer plano de la discusión la cuestión de la electricidad y la defensa de la Comisión Federal de Electricidad? Porque desde 1992, gracias a una ley inconstitucional aprobada, propuesta por Salinas y aprobada por el Congreso mexicano, se hay generación privada de energía eléctrica de manera absolutamente inconstitucional, tal como lo reconoció la propia Suprema Corte de Justicia cuando Fox quiso modificar el reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y para terminar, quiero compartir algo que me pidió la maestra que compartiera con ustedes, que es yo, en esto de que si hubo discursos, si hubo contratos de riesgo, no hubo contratos de riesgo, yo me apego, digamos, a los discursos de Jesús Reyes Heroles Padre como director de Pemex, que está insistiendo, digamos, que hay que eliminar estos contratos y está dando una batalla jurídica por eliminarlos, pero lo que quiero compartir con ustedes es otra parte del discurso. Obviamente, Jesús Reyes Heroles no era ingeniero, era de formación jurídica, fundamentalmente de abogado, y cada informe de Pemex le criticaban que como alguien que no era técnico era el director de Pemex. Y llegó un momento que en un discurso dijo, para ser director de Pemex el requisito fundamental es creer en la Revolución Mexicana. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta en materia energética del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Por qué comparto la propuesta del PRD en voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Mantiene la soberanía de la explotación de los hidrocarburos, mantiene las áreas estratégicas y nos señala entre otros argumentos que el conducto será Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Y comparto también el hecho de que no es necesario reformar o adicionar la Constitución para modernizar Pemex, en términos generales. La otra pregunta es en relación con la consulta popular. La consulta está establecida constitucionalmente, independientemente de que exista o no exista ley reglamentaria. En ese sentido, la Corte ya se ha pronunciado en cuanto a que existiendo o no está este medio en la Constitución. Entonces puede realizar perfectamente bien la consulta, aunque no exista ley reglamentaria. Yo quiero retomar el tema en relación a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en relación con la interpretación legislativa auténtica del Congreso de la Unión. Es otra vía que el Congreso ha desaprovechado. Ha habido anteriormente exdiputados que plantearon a lo que denominamos decretos interpretativos, y lo han hecho en relación con el párrafo sexto del 27 constitucional. La exdiputada Rosa María Vilés, el exdiputado Francisco Carrillo Soberón, Pablo Gómez, incluso el Partido Verde también ha planteado decretos interpretativos. ¿Qué es esto? Y solamente hago una referencia breve. Desde 1824 se establece en la Constitución la facultad que tiene el Congreso de la Unión de interpretar la Constitución y las demás leyes secundarias. De hecho, la Suprema Corte de Justicia enviaba al Congreso de la Unión escritos donde señalaba de manera específica que el Congreso le dijera cuál era la inteligencia del artículo X de la Constitución. Es decir, qué interpretación, qué sentido tenía que darle a un artículo de la Constitución o a un artículo de la ley secundaria. Es una atribución constitucional que ha olvidado el Congreso de la Unión,
o que muy pocas veces la ha ejercido, a pesar de que la propia Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados ha reconocido esta facultad constitucional. Yo creo, como sugerencia, el Congreso de la Unión no puede renunciar a esta atribución que tiene en el artículo 72, inciso E. Si ustedes revisan este numeral, jerárquicamente es superior a lo que establece el artículo 94, párrafo décimo. El artículo 94, párrafo décimo de la Constitución señala que la interpretación de la Constitución, de los tratados, corresponderá a los tribunales federales. Ahí es donde nos dan los lineamientos para el tema de la interpretación constitucional que hace el Poder Judicial de la Federación. Pero nos remite a una ley secundaria. Y esta ley secundaria, recientemente reformada, es donde se establece la jurisprudencia. Y concluyo señalando un comentario que hizo el licenciado Marván. Efectivamente, en la época de Fox, en el reglamento se excedió sus facultades y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le señaló que había excedido sus facultades constitucionales. Aunque desde mi punto de vista personal, nuevamente el Congreso de la Unión renunció a esa atribución que tenía. Muchas gracias. Bien, pues concluida la segunda y última fase de las preguntas y respuestas, me gustaría preguntarle a los ponentes si desean hacer algún comentario de manera de conclusión. Constitucional de lo que se está discutiendo, como en la mañana dijera Porfirio Muñoz Ledo, habría que irnos a un constituyente originario. Eso no es posible, porque no estamos en una revolución. Podría provocar una revolución. Vámonos a la consulta para que la nación decida, digamos, si vamos a cambiar de manera tan radical o no esta orientación fundamental del Estado mexicano. Concluiría con parte de la exposición. Habrá que mantener el dominio directo de los hidrocarburos, las áreas estratégicas y que la explotación se lleve por conducto de Petróleos Mexicanos. Y habrá que retomar el espíritu del constituyente permanente que desde el 17 hasta la fecha fue claro en mantener de manera directa la explotación de los hidrocarburos, así como las áreas estratégicas que actualmente se establecen en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero decirles que a lo largo de la reunión han estado presentes algunos senadores, estuvo Luis Sánchez, el propio coordinador de nuestro grupo parlamentario, Miguel Barbosa, Isidro Pedraza. Y bueno, yo les quiero decir que todo esto nos está ayudando a enriquecer no solamente el debate, sino la postura de aquellos que creemos que este es un tema crucial, donde no debemos nosotros bajar la guardia en la defensa de los intereses de las y de los mexicanos y por supuesto del país. Estos comentarios que ustedes nos dan nos habrán de servir precisamente para defender aquello en lo que creen millones de mexicanas y mexicanos, y en nombre del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, extiendo nuestro agradecimiento sincero a ustedes. Esperamos poder contar con alguna opinión, si fuese necesario tener que abrevar más en sus experiencias y conocimientos, y a todos los asistentes les agradecemos también su presencia y les recordamos que este es el debate público de la reforma energética que el grupo parlamentario del PRD en el Senado ha organizado y que esperamos con ello elevar precisamente el debate en esta Cámara Alta del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, señor senador Benjamín López Montoya. Muchas gracias a nuestros ponentes de manera reiterada. Y a ustedes les invitamos para estar pendientes de la convocatoria para la continuación de este debate público sobre la reforma energética.